Así es como se ve el interior de un AirPod. Una maravilla compacta de la ingeniería electrónica moderna, cada pieza encajando perfectamente como un rompecabezas en 3D. La batería, el altavoz, la antena Bluetooth, todo cuidadosamente empaquetado en un espacio apenas más grande que la punta de tu dedo. Una tecnología que habría parecido completamente inverosímil apenas 10 años antes de su introducción. Pero lograr que todo funcionara en algo tan pequeño requirió años de ingeniería. Cada curva, cada conector, cada sensor tuvo que ser diseñado para encajar y funcionar perfectamente dentro de este diminuto espacio. Cuando observas el interior, no solo ves piezas, ves lo que es posible hoy en la electrónica de consumo, un triunfo de la miniaturización. Así que echemos un vistazo más de cerca a cada uno de estos componentes y analicemos qué hacen. Esta es una tomografía computarizada de un AirPod Pro de segunda generación, con los datos volumétricos proporcionados por Lumafield. Hemos desarrollado un flujo de trabajo para llevar estos datos a nuestro software de animación y así darte una mirada al interior de esta maravilla moderna de la ingeniería. Al igual que en la imagenología médica, los rayos X atraviesan el dispositivo desde múltiples ángulos y una computadora construye un modelo 3D basado en cuánta radiación absorbe cada parte. Aquí arriba, en la parte superior, puedes ver el altavoz encajado en la parte que se coloca justo dentro de tu oído. Justo detrás del altavoz hay una pequeña celda cilíndrica. Esta es una batería de ion de litio de 182 mAh, aproximadamente el 2% de la capacidad de la batería de un iPhone. Lo increíble es que eso fue suficiente para darle a cada AirPod hasta 6 horas de uso. Esos 182 mAh están contenidos en una batería que pesa solo 3 gramos, lo que equivale a aproximadamente 60 vatios hora por kilogramo. No es particularmente impresionante, pero la consistencia de Apple en la fabricación realmente se nota bajo estas tomografías computarizadas. Si miras la imagen de la tomografía, verás una estructura en capas. Este es el núcleo de la batería. En un lado está el cátodo y en el otro el ánodo, y entre ambos se encuentra el electrolito. Durante la carga, los iones de litio se mueven del cátodo al ánodo y se almacenan allí. Cuando usas tus AirPods, estos iones regresan, generando electricidad. La batería está construida como un rollo enrollado, con capas de material envueltas firmemente unas sobre otras, y ese empaquetado apretado realmente importa. Si miras unos AirPods falsos o una imitación barata, normalmente verás que la batería no es ni de cerca tan compacta. Espacios entre los electrodos, capas mal colocadas, menos control sobre cómo se coloca todo, y eso tiene un impacto directo en la vida útil de la batería. Un empaquetado deficiente significa menos material activo y menos iones de litio moviéndose en cada ciclo. Eso reduce la densidad de energía y aumenta la resistencia interna, por lo que se pierde más energía en forma de calor y la batería se desgasta más rápido. Aquí, en la imagen escaneada del estuche de carga, hay una mancha desvanecida en la esquina. Ahí es donde el electrolito se ha descompuesto. Ya no está haciendo contacto con los electrodos, así que los iones no pueden moverse a través de esa región. Esto es literalmente una zona muerta en la batería. Estas zonas pueden formarse cuando trasladas tus AirPods de una habitación cálida al frío exterior, o si accidentalmente los dejas caer en el pavimento. Estos cambios repentinos de temperatura o los golpes físicos pueden estresar las capas internas de la batería y empezar a degradarlas, y es una de las razones por las que tus AirPods pueden comenzar con 6 horas de duración de batería, pero después de un año esa duración disminuye a solo 2 o 3 horas. Detrás de la batería encontrarás el componente principal de los AirPods, el chip Bluetooth. La tecnología Bluetooth pasa un poco desapercibida para lo asombrosa que es. Hay una razón por la que tantas tecnologías inalámbricas diferentes utilizan este sistema de transferencia de datos inalámbrico con un nombre tan peculiar. A principios de la década de 1990, los ingenieros intentaban descubrir cómo lograr que los dispositivos se comunicaran de forma inalámbrica sin sufrir interferencias constantes. Bluetooth utiliza ondas de radio en el rango de 2.4 GHz. Este rango es ideal porque no requiere una licencia especial para su uso, lo que lo hace accesible para todo tipo de dispositivos de consumo en todo el mundo. También tiene un buen alcance y puede atravesar paredes razonablemente bien en comparación con frecuencias más altas. Pero al estar abierto para todos, rápidamente se saturó con redes Wi-Fi y hornos de microondas, teléfonos inalámbricos y muchos otros dispositivos inalámbricos. Esto estaba haciendo que la frecuencia fuera prácticamente inutilizable.
Si un dispositivo inalámbrico permanecía en una sola frecuencia en esta parte tan concurrida del espectro, constantemente tendría problemas, como desconexiones, interferencias y datos distorsionados. Bluetooth fue desarrollado por la empresa sueca de telecomunicaciones Ericsson y pusieron la tecnología a disposición de todos, formando una organización sin fines de lucro para gestionar el desarrollo y la concesión de licencias de la tecnología. Por esto tenemos mucho que agradecer. Tener un sistema universal para conectar nuestros dispositivos resuelve muchísimos problemas. La solución que idearon fue bastante creativa: el salto de frecuencia. En lugar de quedarse en un solo canal, los dispositivos Bluetooth saltan rápidamente entre diferentes canales muchas veces por segundo. De esa manera, incluso si un canal estaba ruidoso o bloqueado, el dispositivo se movería rápidamente a uno más claro antes de que pudiera generarse una interferencia seria. Existen algunas variaciones en cuanto a cómo se acuerdan estas frecuencias. Las primeras versiones de Bluetooth acordaban un intervalo de frecuencia fijo para saltar, pero las versiones más recientes utilizan el salto adaptativo, donde el transmisor principal prueba las diferentes frecuencias para ver cuáles funcionan mejor cuando los dispositivos se conectan por primera vez. Para que toda esa comunicación funcione, el AirPod necesita una antena para recibir las señales de Bluetooth. Si miras la imagen de escaneo, puedes ver 3 franjas tenues dentro del tallo. Esa es la antena. Pero no es plana como una pista clásica de PCB, sino que se enrolla alrededor del interior del tallo. La antena necesita estar en el tallo porque la cabeza humana es sorprendentemente buena bloqueando las señales Bluetooth de 2.4 GHz. Si la antena se colocara más adentro del canal auditivo, gran parte de la señal sería absorbida. En su lugar, Apple utiliza el tallo para alejar la antena de la cabeza y así mejorar la recepción de la señal. Pero ahora la antena tiene que estar dentro del pequeño y estrecho espacio del tallo, y eso creó un nuevo desafío. La tira de metal que forma la antena mide solo 2 milímetros de ancho y apenas 10 micras de grosor. Eso es más delgado que un cabello humano. A ese tamaño, no puede mantener su forma por sí sola. En otros dispositivos electrónicos de consumo, las antenas pueden grabarse en una PCB, pero eso las limita a 2 dimensiones. No hay suficiente espacio en el tallo del AirPod para eso. Así que Apple utiliza una solución ingeniosa. Incrustaron la antena en la superficie de un cilindro de plástico moldeado por inyección. Si abres un AirPod, verás esta pieza de plástico negro, y la antena de metal está perfectamente moldeada sobre ella, siguiendo su superficie compleja como si estuviera pintada. El secreto está en el plástico. Tiene una pequeña cantidad de metal añadida. Luego, un láser puede grabar la forma exacta de la antena en pequeños canales con una superficie rugosa que expone el aditivo. Esa ranura luego se recubre por electrólisis, primero con cobre y después se recubre con oro para protegerla de la corrosión. El resultado es un camino conductor sólido que se ajusta a la geometría 3D de la pieza moldeada, algo que sería imposible de crear utilizando métodos de mecanizado tradicionales. El plástico no solo sostiene estructuralmente la antena. Otros componentes pueden conectarse directamente a él, como el cable que serpentea alrededor del vástago para conectar la antena con el chip Bluetooth, el sensor de presión en el vástago y esta pequeña caja metálica. Este es solo uno de los micrófonos dentro de los AirPods. Al abrir una de estas cajas, se revela que la caja metálica en realidad está mayormente vacía. En un lado puedes ver un círculo con puntos que cubren su superficie y en el otro verás los cables que la conectan al amplificador. Estos son mucho más pequeños que los micrófonos de un AirPod falso. El clon utiliza un disco mucho más grande, casi el doble de tamaño. Esto es un micrófono de electreto. Un electreto es un plástico permanentemente cargado que crea un campo eléctrico incorporado. Dentro del micrófono, este material se encuentra junto a un diafragma delgado. Cuando una onda sonora golpea el diafragma, este vibra y se mueve en relación con la placa posterior rígida y fija. Ese pequeño movimiento que ocurre dentro del campo eléctrico crea pequeños cambios de voltaje que coinciden con la forma del sonido original. Esa es la señal del micrófono. Los micrófonos de electreto son compactos y asequibles y no necesitan mucha energía, pero no son perfectos. Son sensibles a los cambios de temperatura y el material eléctrico puede ser inconsistente de una unidad a otra. Es difícil hacer los micrófonos de electreto más pequeños, porque al reducir el tamaño también se reduce el material eléctrico. Eso significa menos superficie y menos carga, lo que debilita el campo eléctrico. Con menos señal para trabajar, el micrófono tiene dificultades con su relación señal-ruido. Los AirPods usan una idea similar, pero con un enfoque más moderno. En lugar de depender de la carga del material electreto, utilizan una configuración estándar de condensador construida sobre un chip de silicio.
Esta estructura, conocida como micrófono MEMS, tiene dos placas conductoras separadas por apenas unos pocos milímetros. Una placa es fija, la otra es flexible. Cuando las ondas sonoras la golpean, la parte flexible se mueve, cambiando ligeramente la distancia entre ellas. Ese cambio altera la capacitancia, que luego se convierte en una señal de voltaje. Desde el exterior, así es como se ve el micrófono MEMS, una pequeña caja metálica de 3 milímetros de tamaño. Pero el micrófono real, donde ocurre la grabación del sonido, es aún más pequeño, apenas un cuarto del tamaño de su carcasa. Entonces, ¿cómo se puede construir algo tan pequeño? A esta escala, los métodos tradicionales de fabricación, como el fresado o el moldeo, simplemente no funcionan. Ahí es donde entra en juego la fabricación con obleas de silicio. Esta es la técnica de fabricación para construir chips aplicada a un dispositivo mecánico. El objetivo es construir una pequeña caja utilizando diferentes materiales apilados a distintas alturas. Para lograrlo, los fabricantes la construyen capa por capa, ya sea añadiendo material o eliminándolo de la oblea de silicio mediante fotolitografía. La fotolitografía es un proceso que utiliza luz para transferir un patrón a la superficie de la oblea. Se aplica un recubrimiento fotosensible, que luego se expone a luz ultravioleta a través de una máscara. Las áreas expuestas se endurecen o se eliminan, dependiendo del tipo de recubrimiento. El proceso comienza creando la membrana del micrófono. Primero, se añade una capa temporal de sacrificio hecha de óxido de silicio a la superficie. Luego se deposita una capa delgada de nitruro de silicio o polisilicio encima. Esto forma el diafragma, una membrana flexible que eventualmente responderá al sonido. El siguiente paso es la creación de la cavidad debajo de ella. Esto se realiza a través de pequeños orificios de acceso que permiten que la solución de grabado alcance el sustrato. El resultado es una cámara hueca y limpia que canaliza el sonido hacia el diafragma. Luego, las capas de sacrificio de dióxido de silicio se disuelven. Entonces, si el propio micrófono es mucho más pequeño que la carcasa metálica, ¿por qué incluir una cubierta que haga que el micrófono sea más grande de lo necesario? A medida que la presión sonora actúa sobre los diafragmas, se necesita un volumen trasero sellado para que funcione como un resorte acústico. Un volumen trasero más pequeño aumentará la presión más rápido y resultará en un diafragma más rígido, que actuará como un filtro de paso alto, resistiendo las frecuencias más bajas que intentan empujar el diafragma aún más. Apple no inventó los micrófonos MEMS, pero su decisión de usarlos en los iPhones y AirPods ha incrementado drásticamente la producción y reducido su precio en todo el mercado. Su diminuto tamaño permite a Apple añadir más micrófonos, pero ¿por qué necesitarías más de un micrófono? Verás en la parte inferior de los AirPods una pequeña malla que permite que el aire fluya hacia un segundo micrófono. Cuando hablas, tu voz llega a ambos micrófonos, pero no al mismo tiempo. Con solo unos pocos milímetros de separación, el chip puede detectar el retraso de 6 microsegundos entre el momento en que tu voz llega a cada micrófono. Eso es suficiente para averiguar de dónde proviene el sonido y enfocarse en él. Como sabe exactamente a qué distancia están los micrófonos, el chip puede comparar cada señal y reforzar tu voz durante las llamadas. Pero aún hay más. En realidad, hay un tercer micrófono oculto en el interior y está colocado en un lugar bastante inesperado, justo frente al altavoz dentro de tu oído. ¿Por qué pondrías un micrófono ahí de todos los lugares posibles? Bueno, este cumple un papel clave en la cancelación de ruido. La cancelación de ruido, como todas mis cosas favoritas en la vida, fue desarrollada originalmente para la aviación. Originalmente se desarrolló en la década de 1950 para eliminar el zumbido constante del motor. Como ese zumbido era constante y predecible, era fácil de cancelar. Los micrófonos en el exterior de los auriculares del piloto captaban el ruido del motor y el sistema creaba una onda sonora con la fase opuesta. Cuando las dos ondas se encontraban, el ruido desaparecía. Este es un enfoque de avance, donde primero se mide el ruido y luego se cancela con una señal invertida. Pero hay otra manera de cancelar el ruido no deseado, un enfoque de retroalimentación. Los AirPods ya saben cómo se supone que debe sonar el audio. Al colocar un micrófono cerca de tu canal auditivo, pueden medir lo que realmente estás escuchando. El sistema puede entonces comparar el sonido previsto con el sonido real en tu oído y ajustarse constantemente para cerrar la brecha. Es un bucle de retroalimentación en vivo que funciona en tiempo real para mantener el ruido fuera. Sin embargo, hay un problema. Esos micrófonos usan alrededor de 130 microamperios de corriente, lo que agotaría la batería rápidamente si estuvieran siempre activos. Por eso solo se encienden cuando estás haciendo una llamada o usando la cancelación de ruido, pero los AirPods siempre están esperando una solicitud de Siri.
¿Cómo es posible eso sin tener los micrófonos activos todo el tiempo? Si miras de cerca el escaneo del AirPod, verás una solución ingeniosa. Hay un pequeño sensor escondido dentro de la parte que va en tu oído, un acelerómetro. Es el tipo de sensor que se usa en los teléfonos para detectar la orientación, pero aquí cumple una función diferente. En lugar de medir la orientación, detecta vibraciones. Cuando hablas, tu voz viaja a través de tu mandíbula y esa vibración es captada por el acelerómetro. Esta señal de baja potencia es suficiente para activar el sistema y encender los micrófonos cuando detecta que quieres activar Siri. Y por supuesto, ¿de qué sirve un auricular si la calidad de sonido de sus altavoces es mala? Una de las características distintivas de los AirPods son las rejillas negras dentro del auricular. No son solo decorativas o protectoras. Cumplen un papel sorprendente en la calidad del audio. El oído humano es muy sensible a pequeños cambios en el audio de los que quizás no seas consciente. El cartílago alrededor de tu oreja, llamado pabellón auricular, varía el sonido que entra en tu oído de maneras pequeñas pero muy perceptibles. Si eliminas esas señales, las cosas no suenan igual. Los perros no las tienen y por eso tienen que inclinar la cabeza cuando escuchan un sonido. Necesitan crear una separación vertical entre sus orejas para detectar la dirección vertical. Nuestro pabellón auricular hace eso automáticamente. Así que el desafío de diseño es que un sonido proveniente de 1 metro de distancia no puede simplemente reproducirse e introducirse en tu canal auditivo. Y tú te das cuenta de esto. Los auriculares baratos sin un diseño acústico adecuado casi siempre suenan peor. Apple ha estado diseñando auriculares teniendo esto en cuenta desde los primeros auriculares con cable. Tienen patentes sobre modelos acústicos del oído y sobre el diseño del propio auricular que datan de principios de la década de 2010. Una de las referencias clave utilizadas en el modelado acústico es algo llamado la curva objetivo de Harman. Es un punto de referencia para lo que la mayoría de las personas considera un buen sonido al usar auriculares. Tiene un poco de realce en los graves, una caída en los medios y un ligero aumento en los agudos. El reto es crear un entorno que imite esta curva. Las ondas sonoras no se comportan de manera ordenada. En un espacio tan pequeño y complejo como el canal auditivo, rebotan, se reflejan e interfieren entre sí, sumándose o cancelándose. Y como cada oído tiene una forma ligeramente diferente, las resonancias no son iguales de una persona a otra. Los oídos amplifican naturalmente ciertas frecuencias, lo que puede provocar resonancias fuertes. Para mantener eso bajo control, se colocan puertos, ventilaciones y mallas acústicas precisas para permitir que el aire entre y salga del altavoz. Estas mallas están cuidadosamente dimensionadas y colocadas para evitar que se acumulen esas resonancias no deseadas dentro del canal auditivo. Si ciertas frecuencias se vuelven demasiado agudas, la geometría de la malla puede ayudar a suavizarlas. Una malla más grande y abierta permite que las frecuencias altas pasen con mayor facilidad, mientras que una malla más fina actúa como un filtro de paso bajo, dejando entrar y salir la mayoría de los tonos graves del AirPod. Todo se trata de controlar el flujo de aire y la presión, asegurando que los sonidos se mantengan consistentes y limpios. Pero agregar orificios crea otro problema: el agua y el polvo. Si una ventilación está abierta al exterior, también está expuesta a la lluvia, el sudor, las pelusas del bolsillo y el polvo. Ahí es donde entran las mallas hidrofóbicas. Apple las utilizó por primera vez en los primeros iPhones para proteger los micrófonos y altavoces. Estas mallas tienen un recubrimiento nanométrico que repele el agua, pero aún permite que el aire y el sonido pasen a través de ellas. Esa tecnología fue adaptada para los AirPods, permitiendo que el sistema se mantenga acústicamente transparente mientras sella la humedad y los residuos, de modo que la ventilación pueda cumplir su función acústica sin poner en riesgo las partes internas.